Bueno, familia. La semana pasada, si recordáis, comenzamos a estudiar una de las partes más importantes de la oración. Normalmente, como dije la semana pasada, normalmente la oración, aunque hay otro tipo, también se puede dividir de otras maneras, pero normalmente en la que estamos todos de acuerdo, en las partes principales de la oración, la podemos dividir en la adoración, la intercesión, la confesión, la petición y la acción de gracia, ¿no? Y la semana pasada, pues empezamos pues, para mí, de todas la más importante, que es la adoración. La adoración. Y vimos cómo tanto en la palabra hebrea que se usa para adoración como la palabra griega, aunque también tienen otro tipo de significado en cuanto a la adoración, pero primordialmente, fundamentalmente, son palabras que se refieren a inclinarse delante de alguna persona, arrodillarse delante de alguna persona, tirarse delante de alguna persona, incluso besar también la mano de una persona. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la adoración, estamos hablando de adorar, de tirarnos, de postrarnos, de mostrar respeto al Señor. Y vimos también un par de definiciones que da el diccionario. Y vimos que la primera definición que da, la primera acepción, es reverenciar a un ser como cosa divina. Y la segunda definición que da es reverenciar o rendir culto a Dios. En este sentido, si recordáis, estuvimos viendo tres aspectos, que también lo he puesto ahí para recordarlo, en el grupo de la Iglesia, tres aspectos en lo que la Escritura es muy clara. La Escritura es muy clara en cuanto a quién debemos de adorar, pero también es muy clara que a quién no debemos de adorar. Y vimos, por ejemplo, que el diablo pide adoración, y se lo dijo a Jesús en la tentación. Y vimos que al diablo no podemos adorarlo, que va en contra de la voluntad de Dios, adorar al diablo. También vimos que a ningún hombre se le puede adorar. Vimos el caso concreto de Pedro, cómo Cornelio quiso adorarlo, tirarse, reverenciarlo, y Pedro dijo que no. Y vimos también que ni a los ángeles debemos de adorar. Y vimos como en dos ocasiones, en Apocalipsis, Juan, quiso adorar a ángeles, y el mismo ángel le dijo: no, yo soy consiervo tuyo, levántate y adora a Dios, ¿no? Bien, eso fue, digamos, a grosso modo, lo que vimos la semana pasada. La pregunta ahora, lo importante ahora que podamos entender, ¿por qué tenemos que adorar? ¿Por qué tenemos que adorar? ¿Por qué la palabra de Dios nos manda a adorar? Y aquí podemos entrar en varias circunstancias, en varias situaciones. ¿Adoramos porque Dios es caprichoso? ¿Por qué nos manda? ¿Por qué nos manda? ¿No se pasa un poco, digamos, un poco de recorrido cuando Él dice que tenemos que adorarlo? ¿No debe ser algo voluntario? ¿No debe ser algo que salga del corazón? ¿Por qué la palabra de Dios, por qué Dios insiste tanto en que le adoremos? ¿Es caprichoso? ¿Es egoísta? Eh, si no le adoramos, ¿se enfada con nosotros? Eh, ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Pregunto. El único que se merece la adoración y la gloria. Muy bien. ¿Alguien más?
Bien razonado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Ujú, ujú. Muy bien. No exactamente, pero van muy unidos. Sí, 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 van muy unidos. Eh, Cada uno tiene su perfil, pero van muy unidos. Es como las dos partes de la misma moneda. A mí me van a matar. Estoy ante un pelotón de fusilamiento. Me van a pegar 50 tiros. Y me viene alguien y me salva. Y yo a esa persona le di besos por todos lados. Por todos lados. Y me acerco a él y le digo que hace falta, qué puedo hacer contigo. En fin, pues lo mismo ha hecho Jesús, efectivamente. Jesús nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha comprado. Estábamos ante el pelotón de fusilamiento. Ese pelotón nos iba a llevar a el que es el pecado, nos va a llevar realmente al infierno. Y ha venido alguien para librarnos de la muerte y del infierno y reconducirnos otra vez a él. Vamos, para darle besos, para tirarnos al suelo, para regalarle bombones, para escribirle poesía, para cantarle, para adorarle, efectivamente. La gratitud forma parte de la adoración. No es toda la adoración, pero forma parte de la adoración, claro que sí. Adoramos al Señor porque todo el bien que nos ha hecho. Sobre todo, sacarnos del pecado y de la muerte. Sí, señor. Agradecido, sí, sí. De hecho, es un, es uno de los temas que la Escritura también habla más, la gratitud, el agradecimiento. Y Pablo en ese sentido también habla mucho sobre agradecimiento. Efectivamente, todas estas cosas me han encantado, ¿eh? Todas estas cosas que habéis comentado tienen que ver con la adoración. Eh, Había un versículo de memoria, ¿no? ¿Alguien lo puede? ¿Quién lo memorizó? Bien, muy bien. Eh, pues, y Lara también levanta la mano. ¿Y quién más levanta la mano? Bien, pues venga, Nuria. Muy bien. Ese versículo que vimos la semana pasada, ese versículo está en imperativo también. Al Señor tu Dios adorará. Al Señor tu Dios adorará. Aquí está haciendo referencia Jesús a un texto en Deuteronomio. Pero cuando tú ves en las Escrituras, una de las cosas que sale a relucir claramente es que la voluntad de Dios es que se le adore. Todos estos argumentos que hemos dado, que habéis dado, son argumentos, cada cual merece un estudio. Pero en realidad adoramos al Señor porque Él lo manda, porque es su voluntad. Es su voluntad. De hecho, el propio Jesús dice que Él pide la adoración. Él pide la adoración y llegará un momento en que lo adoraremos en espíritu y en verdad. Y Él, incluso en su propia vida, cuando Él está con nosotros, entre nosotros, Él permitió que se le adorase. Que es una de las muestras más claras que aparece en cuanto a su divinidad. Él permitió que se le adorase y vemos varios casos de hombres y mujeres en la Escritura que le adoraron, que le adoraron. Y Jesús no dijo, como el caso de Pedro, Jesús no dijo, no, a mí no. Jesús permitió la adoración. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es que se le adore. La voluntad de Dios significa que Dios es un Dios gruñón, que solamente se va a encontrar satisfacción en cuando el creyente le adore, cuando la persona le adore. No, no, como todas las cosas que encontramos en la Escritura, todas, todo lo que Dios hace tiene un propósito.
y todo lo que Dios hace es bueno. No hay nada que Dios haga que sea malo. Todo lo que hace el Señor es bueno, aunque en el proceso humano que tenemos hay esquinas y hay situaciones en que a lo mejor no entendemos las cosas que están ocurriendo, pero todas las cosas Dios las hace para nuestro bien. Nuestro Dios no es un Dios cruel, no es un Dios malo, no es un Dios que coge a la gente por la garganta. No, Dios es un Dios bueno. Es una de las cosas más maravillosas que encontramos en la Escritura y en la vida de muchos creyentes, que se muestra la bondad de Dios en sus vidas. Y aunque la gente le da la espalda a Dios, aunque la gente no quiere saber nada de Dios, aunque estamos viviendo en un mundo cada vez más ateo y cada vez más lleno de pecados, Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros como creyentes lo sabemos porque ha cambiado por completo nuestras vidas y nos ha dado una dimensión completamente diferente a lo que somos. Por lo tanto, todas estas cosas que se han hablado, ¿por qué adoramos a Dios? Por todo esto y por 1.500 millones de razones más. Pero sobre todo adoramos a Dios porque es su voluntad. ¿Qué hacía Adán y Eva en el paraíso? Porque no había pecado. ¿Qué hacían allí? Adorar, vivir una vida de adoración. Porque, ¿sabéis? A veces pensamos, y eso es un problema que tenemos, a mi entender es un problema grave, a veces pensamos que la adoración se enmarca solamente dentro de la iglesia, solamente dentro de la congregación. Y descuidamos o no pensamos o no valoramos que la adoración no es solamente en la iglesia, en las 2 horas que nos podemos juntar un domingo, o el tiempo que nos podemos juntar un viernes, o un concierto de alabanza. La adoración es algo que debe ser diario. La adoración es un estilo de vida. Ese aspecto de que la adoración es un estilo de vida, a veces me da la impresión de que no lo entendemos, o que no nos lo aplicamos. A veces podemos pensar que la adoración es eso, solamente el domingo, y después vivimos durante la semana pues un poco a nuestro aire. La adoración se tiene que ver en el trabajo, la adoración se tiene que ver en los estudios, la adoración se tiene que ver en el comportamiento, en la actitud, en toda nuestra vida, porque el creyente realmente debe vivir una vida de adoración continua. Y eso no va a cambiar. Eso va a cambiar todo lo que realmente, todo lo que somos. Por lo tanto, ¿por qué adoramos al Señor? ¿Por qué millones de personas viven una vida de adoración? ¿Por qué cuando nos juntamos como iglesia adoramos? ¿Por qué adoramos cuando estamos en casa o vamos por la calle? Porque la voluntad de Dios es que se le adora, que se le adore. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero mirad lo que dice en Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Gracias a los hermanos que habían memorizado el texto. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Muy bien. ¿Por qué dice aquí en ese texto que el Señor, fijaros que dice que digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder? Que en resumidas cuentas significa simplemente digno eres de recibir la adoración. ¿Cuál es el motivo que está diciendo aquí el texto para que adoremos al Señor? Eso, el motivo que está dando aquí la Escritura es porque tú creaste todas las cosas. Tú creaste, Señor, te damos la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios lo ha hecho todo, Dios lo ha creado todo. Por lo tanto, ¿por qué adoramos al Señor? ¿Por qué adoramos a Dios? Pues adoramos a Dios porque Él lo ha creado todo. ¿Recordáis un texto tan difícil, que muy poca gente conoce de memoria, que es Génesis 1.1? Mira que el texto es difícil, ¿eh? Mira que complicado. Ese es un versículo que fijaros que estamos hablando de Génesis, y aquí estamos hablando de Apocalipsis. Y está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y aquí nos está diciendo que adoramos al Señor porque es el Creador. Otro texto muy complicado, muy difícil, que nadie sabe. ¿Recordáis lo que dice el Salmo 19, versículo 1? El artista, viene el artista, coge su pintura, su pincel, sus colores y hace así. Y de la nada hace el universo. De la nada hace las galaxias, las estrellas y lo hace todo. Todo lo que Dios ha creado, ¿sabéis, hermanos y hermanas? La ciencia nos dice que el universo va en expansión. Antiguamente se pensaba que el universo, aunque había como una finitud, como que el universo tenía un fin. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que el universo no tiene, se expande y que hay millones de galaxias. A mí eso me abruma. Yo cuando veo algo o algún documental o leo alguna cosa o hablo con alguien sobre eso, que hay millones y millones y millones de galaxias, a mí me abruma, me hace ver tan pequeñito y, y, y las estrellas y, y el Señor lo ha creado todo. Aquí conocemos nuestra galaxia, conocemos, pues sabemos los planetas que hay, se les pone nombre, los más cercanos que tenemos, pero es que hay millones y el Señor también dice en su palabra que ha puesto nombre a las estrellas también. O sea, dices tú, pero es tremendo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es el creador. Es el creador. Es el que lo ha creado todo. Estamos aquí porque Él nos ha creado. Yo creo que es un motivo importantísimo para entender lo que es la adoración, porque nos ha creado, porque tenemos el artista supremo que con su pincel y sus pinturas ha hecho el universo de una forma hermosa, todo controlado, todo guiado, todo ahí, y que por muy infinito que sea la vida de un ser humano, el viejo sueño de que el hombre viva para siempre, jamás podrá llegar a ver todas las galaxias, los universos, las constelaciones, los agujeros negros, etcétera, 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 que Dios ha creado. Imposible. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus preciosas manos. Por lo tanto, uno de los argumentos que tenemos, de lo que la palabra de Dios nos da, es que adoramos al Señor porque nos ha creado. Mm, 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 mm. Por lo tanto, fijaros, hermano, adoramos al Señor porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Una de las cosas que nos enseña la palabra es porque Él es el único digno de adoración, porque, entre otros motivos, ha creado todo lo que existe. Si seguimos con Apocalipsis, en el capítulo 5, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 5, versículo 8 al 10. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien. Fijaros que aquí se nos da otro argumento de por qué adoramos al Señor. Adoramos al Señor porque es el creador de todo. Pero aquí también dice algo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Por qué tenemos que adorar al Señor según este texto? Y lo otro también. Lo otro también. Fijaros que nos está diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tu sello. Primera razón, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolar? Sacrificado, se ofreció por nosotros un holocausto, efectivamente. Jesús fue inmolado, sacrificado. Pero va más allá todavía. Dice,
y con tu sangre nos has redimido. ¿Por qué adoramos al Señor? Porque ha sido inmolado, sacrificado, y porque nos ha redimido. Nos ha redimido con su sangre. Con su sangre. Os recuerdo lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice que la sangre de Jesús es preciosa. Preciosa. Esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, adoramos al Señor porque ha sido sacrificado por nosotros para llevarnos al Padre, para llevarnos a la eternidad, para volver a juntarnos en comunión con el Padre, porque nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre y además, fijaros que dice, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes de todas partes, y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo somos un rey y un sacerdote. Pues vaya cómo estamos, ¿verdad? Vaya los reyes que vaya, nos vemos, a veces vemos a la iglesia y decimos, reyes, Dios nos ha hecho reyes. Miramos así uno al otro y digo, reyes, vamos a ver que vaya las pintas que tenemos de reyes. Ninguno tiene corona, ninguno tiene nada, y sacerdote, con pantalón vaquero, con chancla, sacerdote. Pues el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho muchas cosas. Pero entre otras cosas, tenemos un día sería apasionante estudiar los títulos que la palabra de Dios nos da a nosotros. Estudiar, sabéis que para mí el mejor estudio que hay siempre es el Trino Dios. Estudiar a Dios, Él lo ha dicho también antes, en el conocimiento de Dios. Orar, saber quién es el Padre, saber quién es Jesús, saber quién es el Espíritu Santo, para mí no hay nada, creo que es el estudio más apasionante que hay. Pero un día podríamos pararnos y decir, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de nosotros? Por ejemplo, nos está diciendo que somos reyes, nos está diciendo que somos sacerdotes, nos dice también en otra parte que somos embajadores, es decir, que somos hijos, Quizá el título más honroso que hay, posiblemente incluso más que rey y sacerdote. Nos ha permitido entrar ante su presencia y nos ha adoptado como hijos, ¿no? Pero esto es algo tremendo, eso solamente lo puede hacer el Señor, solamente lo puede hacer Él. Por eso recibe la adoración, porque fue inmolado, sacrificado, porque nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre, y en esa maravilla, en ese milagro que Él ha hecho, pasamos de ser miserables, pasamos de ser gente mala, gente pecadora, llenas de iniquidad, de egoísmo, de orgullo, de soberbia, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. No, no es que vayamos a ser reyes y sacerdotes en el sentido literal de la palabra, pero sí vamos a ser reyes y sacerdotes en el sentido del punto de vista de Dios hacia nosotros. Realmente nosotros como creyentes, cuando tú te presentas delante de Dios, no creo que ninguno de nosotros diga, Señor, tú me has hecho rey y sacerdote. No creo. Si decimos eso cuando estemos delante de Dios, ya Dios nos dirá algo. Lo más normal, cuando nos presentemos delante de Dios, no le digamos al revés. Le digamos, Señor, soy un pecador miserable y por tu gracia estoy aquí. Por tu sangre estoy aquí. Se tira. Ahora, vivimos como un rey, actuamos, somos sacerdotes, claro, en el sentido, el sacerdocio levítico se acabó, como bien dice la palabra, y como bien dice incluso el sacerdocio de Melquisedec se acabó, solamente lo tiene Jesús. En el libro de Hebreos vemos que ese sacrificio se acabó por completo, el sistema levítico se ha desmoronado, pero somos sacerdotes. No presentamos ofrendas de sangre, de animales, pero presentamos ofrendas de adoración. No somos reyes en el sentido literal de la palabra, pero gobernamos juntamente con Dios. Gobernamos, nos permite gobernar, y un día también seremos jueces incluso también, nos dice también la palabra. Pero en ese sentido es un título honroso, maravilloso, pero que lo da Él, no a nosotros mismos.
Por lo tanto, cuando adoramos al Señor, cuando estamos cuando vivimos esa vida de adoración, lo adoramos porque es su voluntad. ¿Por qué es su voluntad? Nos dice que lo adoremos. Lo adoramos porque es digno de adoración. ¿Por qué? Porque nos ha creado. Lo adoramos, ¿por qué? Porque es digno de adoración. Porque fue inmolado, porque nos ha redimido y porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero aún, sí. No, te iba a decir otro texto. Mm. Mm. Sí, sí, sí. Pero reinaremos con el Señor, lo que pasa es que no tendremos vasallos. No tenemos gente aquí ahí, ¿sabes? Pero reinaremos con Él, efectivamente. Mira lo que dice el capítulo 5, los versículos 11 al 14. Capítulo 5, versículos 11 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Y el 14. Muy bien, fijaros como aquí vuelve a repetirse, y como hemos leído en el texto anterior, se vuelven a poner de rodillas, adoran al Señor, y vuelven a repetir que el Cordero fue inmolado. Y fijaros las expresiones que hemos leído, que dice aquí. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto por sí solo, todos estos atributos por sí solo, todas estas expresiones serían dignas de un estudio. Cada uno, porque son tremendos, que nos hablan de la naturaleza del ser, de quién es el Señor. Vuelve a hablar de la creación, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Esto también es interesante, porque antes hemos hablado de que el universo está en expansión y que el universo es infinito. Pero ¿qué me contáis de lo que hay debajo del mar? Debajo de la tierra. ¿Qué me contáis de lo que está en la corteza terrestre? ¿Qué me contáis de los valles marinos? De los sitios que todavía muchas veces hay gente que te dice, hemos sido capaces de ir a la Luna. De hecho, parece que el gobierno norteamericano está intentando poner otra vez en marcha esa idea de que haya otra vez vuelos tripulados a la Luna. Hemos llegado a la Luna, hemos dado la vuelta a la Tierra con el Cano y con Magallanes, hemos hecho una cantidad de cosas tremendas, pero ¿ha llegado alguien al fondo del mar? Son kilómetros. Nadie no ha llegado al centro de la Tierra. O sea, tenemos el núcleo. O sea, para llegar al núcleo de la Tierra primero hay que meterse debajo del agua, llegar a una altura que es imposible. Yo no sé lo que pasará dentro de 3 días, pero hoy es imposible llegar al fondo del agua, tener unas máquinas excavadoras impresionantes para meterse debajo del agua y llegar hasta el núcleo. Y si llegamos al núcleo, pues nos vamos chicharrados. No hay. Y es interesante lo que está diciendo. A veces en nuestra adoración decimos, Señor, gracias por el universo, gracias por la estrella, gracias por los planetas,
Pero a veces se nos olvida en esa adoración, en esa acción de gracia, gracias Señor por un misterio tremendo como es el fondo del mar. Como es el fondo del mar. Que no tenemos tecnología. Yo creo que el hombre tiene que aprender a humillarse. No tenemos tecnología. Todas las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Bueno, y vamos a ahí porque es que nadie ha tenido el poder supremo. El que más poder no se le puede dar de mano y tampoco. La riqueza, el más rico, seguramente fue Salomón y tampoco. La sabiduría, supongamos que fuera Salomón, porque Dios le dio ese don. La fortaleza, la honra. Es que no hay hombre, no hay ser humano que pueda tener ninguno de estos atributos. No sé si estos atributos, todos, y faltan atributos aquí. Y todos estos los tiene Dios. Para empezar, una de las cosas es tener claro que Él es el creador y como creador es el dueño de todo. Porque cuando he creado un muñequito lo he hecho yo y lo mío. O no mío. Porque lo he hecho con materiales que no son míos. Yo lo he comprado materiales, pero no son míos. Porque yo no he creado nada. Yo he fabricado. Sin embargo, Dios ha creado, como decías antes, ese paño, ese lienzo que coge el pintor, un lienzo blanco, y empieza el pintor y pinta la galaxia a volar, por ponerle algo de imaginación de la nada. ¿Qué es lo que somos capaces de hacer de la nada? Hablar. Por eso esta cosa viene aquí. Es digno de tomar el poder para que quede la sabiduría, la honra, la gloria. Y fijaros. Las cosas tan simples como es el sembrar, como el Señor dijo como es la fecundidad, el comino y el enero, la avena, el trigo y la cebada aparte, y el comino y el enero que no lo trillaran, que lo recogieran sacudiendo. Hasta para esas cosas el Señor le da sabiduría en sueño a estas personas que cultivan la tierra, ¿no? Y que dijo que no trillaran ni el comino ni el enero. Y como dice en Deuteronomio, que se guarde el barrio. Que se guarde el barrio, que cada 7 años la tierra, claro, no hicieron caso. Pues la tierra va a estar tranquilita en los pocos de años. A Babilonia. Una de lo que estaba diciendo antes Fernando, fijaros que nos está diciendo aquí, con todo esto, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, adoramos a Dios Padre y adoramos a Dios Hijo. Y la palabra de Dios lo pone también muy claro. Adoramos al Señor porque es su voluntad, adoramos porque lo creó todo, lo adoramos porque fue inmolado, nos ha redimido, nos ha hecho rey y sacerdote, y adoramos a Dios Padre
y a Dios Hijo, por supuesto al Espíritu Santo también, porque es Dios. Es interesante con esto que estamos hablando, el ser humano tiene la maldita manía de, de la ambición, efectivamente, de ser más ambicioso de lo que realmente debe ser. Porque se nos olvida ese detalle, que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Nos ha puesto aquí como mayordomos. ¿Y qué estamos haciendo con...? Es que lo trivializamos todo. Ahora sabéis que hay dos grandes... dos personajes muy ricos, muy ricos, muy ricos, que quieren hacer viajes a la Luna tripulados. Hay que pagar una cantidad. Está el dueño de Amazon y está Musk, que también tiene... Son dos hombres, yo no sé cuánto dinero tendrán, pero tienen miles de millones. Quieren coger, de hecho ya están en competencia, y quieren ahora coger un cohete y como si fuese un avión de Iberia, y yo te pago un dinero y me voy y voy a estar en la Luna. Pero yo no solamente eso, sino que están pensando en hacer ciudades en la Luna, una ciudad lunar, con su aire, con su oxígeno, con una especie de hotel para gente rica que puedan llegar allí. Y ojo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero si el Señor no viene antes, no me extrañaría que lo hiciera. Porque llegamos a todo, pero no le damos la dimensión que tiene de gratitud, sino que lo vamos estropeando todo. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en ese aspecto los mares, ya están prácticamente los mares están gritando, dejarnos tranquilos, dejarnos tranquilos. Cada vez hay más barcos que se hunden, los mares están llenos de petróleo, los mares están llenos de plástico, los mares están llenos de cosas que echan el ser humano, estamos matando el plancton, eso es, con el oxígeno, estamos respirando, cada vez estamos respirando, permitidme esta expresión, más porquería. Entonces, el ser humano, esto que estamos diciendo, por ejemplo, que Dios es bueno, es sabio, ¿no? ¿Vamos a dejar descansar la tierra? Cada 7 años vamos a dejar descansar la tierra. Vamos a respetar los tiempos. Hoy en día, antes estaban la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cada estación, no solamente de siempre, porque Dios lo ha hecho así, tenía su fruta. De aquí tenía hoy en día hay fruta todo el año. Todo el año, muchas frutas que tienen todo el año y verduras todo el año. Y tú dices, por una parte, está bien porque provee alimentos, pero por otra parte, estamos explotando, estamos dando una cantidad de cosas que estamos sobreexplotando en la tierra. Y llegará un momento, no es normal que en diciembre haya sandía, no es normal. No es normal que haya cada cosa, pues digo la sandía por poner un ejemplo. Entonces, lo estamos haciendo. Estamos gastando un dineral simplemente para nuestro bienestar, olvidando el tema de lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Y lo que vamos a dejar a nuestros hijos es una tierra cada vez más cansada, es un espacio cada vez más enrarecido y más sucio. Ahora en el cielo hay un montón de chatarra, y que se estropean y que pueden caer y que pueden decir, con estas cosas ¿qué hacemos? A lo mejor para espiar lo que yo estoy haciendo en casa. Entonces, que está bien, porque también sirve para hacer muestras, la meteorología, que nos puede ayudar, pero después muchas cosas son cuestiones militares que se hacen simplemente para estar por encima de otra potencia, ¿no? Entonces, estamos destruyendo un poco la Tierra y no estamos dándole, yo no quiero ser pesimista, no soy pesimista, pero lo estamos destruyendo. Los recursos naturales cada vez son menos.
vinculado de la Tierra a la Luna y los que pueden pagarse, que no se debió de luego, los que puedan pagarse, pueden montarse en el aparato ese, puede dar una poca de fuerte y sea una marca o lo que sea. Pero como la sandía que tú decías ahora mismo, siempre. No es una cuestión de que tengan bien, es un camino. Porque a veces falta me hace a mí, por ejemplo, sandía. La sandía a lo mejor viene en avión de la otra punta del mundo, por lo que llega, que venden avión de otra punta. El gran problema es que hemos llegado a un momento de hasta dónde estamos llegando, deteriorando el planeta, deteriorando el medio ambiente, deteriorando todo. Tú ahora te tomas un pescado y resulta de que entra un trozo de plástico, un trozo de pescado. No puedes superar la presión ahora porque cuesta eso. Porque resulta que tiene níquel, tiene cera, tienes que tener mucho cuidado con el tema de comer un idioma. También tiene cera y los pequeños, ¿no? Es lo que estoy comiendo. Y comes cualquier cosa que tú plantas, una maceta mismo, o que lo que te venden en el supermercado y lo que te venden ahí, de sabor por lo menos, ya no entro en propiedad. Entonces, ¿a qué estamos jugando el mundo? ¿A ser como Dios? Sí. Es que ese es el problema, que estamos jugando a ser como Dios. Si Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿de cuál va así? No, nosotros vamos a hacer más que Dios y vamos a hacer. Sí, sí. Y una de las cosas que ocurre precisamente es que claro, cuando pensamos de esa forma, nadie adora a Dios. Nadie adora a Dios, adora al hombre. El Titanic no lo iba a hundir nadie. El Titanic no lo iba a hundir nadie. Y en el primer viaje, ni Dios iba a hundir el Titanic, palabras literales. Cuando salió, no sé si fue el arquitecto principal o el dueño, cuando dijo aquella famosa frase, ni Dios lo va a hundir, pues se hundió. Entonces, en este caso concreto, el hombre no adora a Dios, pero cuando realmente encontramos y vemos la firma de Dios en la creación, porque además es una cosa interesante lo que tú has dicho también antes, ¿sabéis? El ser humano crea, pero es imposible que crea de la nada. De la nada. Aquí hay un espacio y todo y nada. ¿Yo cómo voy a crear? No puedo crear. Ahora va a aparecer una rana. Por mucho que yo haga, aquí no hay nada. Dice la palabra que cuando Dios crea en hilo, que en hebreo es de la nada. Eso es lo que hace Dios, de la nada. Dios crea de la nada. El ser humano crea desde. Ya hay algo y empieza a crear, pero no crea de la nada. Es imposible, porque el hombre es hombre, no es Dios. Pero Dios, tú imagínate que no hay nada, absolutamente nada. Y en el espacio de un día ya hay un montón de cosas. Eso es lo que hace Dios. El hombre es imposible que lo haga. La creación no está en el muñeco, la creación está en el hábito de vida que le da Dios al hombre. Esa es la creación del hombre. Pero claro, para crear ese muñeco hace falta árbol. ¿De dónde se creó el árbol ese? ¿Quién ha creado ese árbol? Evidentemente el mismo que Así que fijaros, hermanos y hermanas, que hoy hemos visto que ¿por qué adoramos? Pues la razón bíblica es que adoramos porque Él es su voluntad. Adoramos porque es su voluntad. Porque Él es su voluntad porque nos ha creado. Nos ha creado. Porque ha sido inmolado por nosotros. Porque nos ha redimido. Porque nos ha hecho rey y sacerdote. Y porque también podemos ver que la misma en Apocalipsis y en otras partes de la Escritura, vemos
que se adora tanto al Cordero como al Padre. Se adora a Dios Padre y a Dios Hijo. Y eso realmente, hermanos y hermanas, es algo tremendo. Y dejarme terminar con esto. Hemos sido creados para adorar. Hemos sido creados para adorar. Vete al libro de los Salmos y lee durante esta semana y verás la cantidad. Vete al Salmo 50, Salmo 147, Salmo 145. Vete a todos los salmos que tú quieras. Vete al Antiguo Testamento, al resto del Antiguo Testamento. Hemos sido creados para adorar. Las expresiones de adoración y de alabanza son continuas en la Escritura. Continuas. Hay un texto en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que es muy interesante. ¿Quién lo quiere leer? Eclesiastés. Fijaros que está diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Esto qué significa? Que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Que es eterno. Por eso nos cuesta tanto trabajo asumir La muerte. Cuando dice que que ha puesto eternidad, también significa todo, efectivamente lo de la muerte, pero también el sentido que tiene es que ha puesto en nosotros el sentido de no olvidarnos de Dios, porque hemos sido creados para Dios y por Dios. El ser humano está hecho para adorar, por eso adoramos, por eso se adora a un hombre, por eso se adora a un ídolo, por eso se adora a un deportista, por eso se adora a un palo, porque el hombre está hecho para adorar. Lo que pasa es que esa adoración que tiene por el pecado, pues lo está conduciendo de otra manera. Pero el ser humano, Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Y el hombre no va a descansar hasta que realmente contemple esa eternidad. Hay una frase de San Agustín que dice: Señor, nos ha hecho para ti y nuestro corazón no encuentra la paz hasta que descansa en ti. Señor, nos ha hecho para ti y nuestro corazón no encuentra la paz hasta que descansa en ti. Y es verdad. Y es verdad. Bueno, familia, vamos a terminar. Hoy hemos visto que adoramos porque es la voluntad de Dios, adoramos porque es el Creador, adoramos porque Él ha sido inmolado y es nuestro Redentor, y adoramos al Trino Dios, y también hemos sido creados para adorar, aunque el hombre, a consecuencia del pecado, no lo sepa. Y hasta el momento en que adora a Dios verdadero, no va a encontrar la paz y la tranquilidad. Amén.